Buenas noches, damitas. Espero que se esté grabando. Hoy día vamos a hablar sobre la creencia errónea, sobre nunca correr riesgos. Estamos viendo un libro de sanidad emocional, ¿cierto? Que se llama Dígase la verdad. Y este es uno de es casi el penúltimo capítulo, ya falta muy poquito para terminar. Sobre nunca correr riesgos, como algo malo el correr riesgos. Hay algunas personas que les cuesta menos correr riesgos que a otras, ¿verdad? O al menos les cuesta menos que a mí. Yo me considero que, no sé si ahora, pero me siento identificada con este capítulo, al menos en un tiempo. Gracias a Dios ya hemos pasado. Bueno, y una manera de identificarlo es revisando lo que uno piensa, ¿cierto? Porque es una creencia que tenemos en la mente, que genera un pensamiento que va a venir a juzgar las situaciones. Cada vez que ocurre una situación, yo la juzgo si es, en este caso, un riesgo o no es un riesgo, o si vale la pena correr ese riesgo. Para eso podemos revisar lo que pensamos. Está medio pegado a mi computadora. Ahí está. Revisar lo que pienso. Por ejemplo, que eh, para evitar eh, correr riesgo, estoy evitando el dolor. No quiero sufrir, ¿cierto? Eh, no quiero correr un riesgo porque pienso que me puede ir mal o porque lo más importante es estar seguro. También porque es terrible el peligro. Correr un riesgo genera una especie de peligro o que es terrible cometer errores y equivocarse. También el pensar que correr un riesgo podría yo perder cosas, amigos, aprobación, tiempo, la seguridad también. Que al correr un riesgo eh, está mal porque tengo que tener todo previsto o anticipar cualquier posible dificultad o sufrimiento. También pensar que Dios no aprueba la conducta de correr riesgos. Esa es, es hilar fino, ¿verdad? Como que a veces uno piensa que es pecado correr un riesgo, como aventurarse en ese sentido, como algo negativo. Pensar que Dios está del lado del que revisa las cosas una y otra vez. Imposible, ¿cierto? Nadie puede asegurar, aunque las revise muchas veces, que todo va a estar bien. Pensar que no hay que correr riesgos porque solamente hay que asegurar los resultados positivos. Y como es un riesgo, puede que pase algo negativo, entonces no. También pensar que es absurdo o pecado tomar decisiones que podrían terminar en pérdida de algo. Y como es un riesgo, se puede perder, ¿verdad? También pensar que no hay que tomar riesgos porque eh, si una persona toma una decisión que luego resulta errada o se equivoca, es tonta o culpable de su error. También pensar que Dios no bendice los errores. También pensar que la meta es protegerse a uno mismo y evitar cualquier daño posible. Ahí vemos el perfeccionismo, que todo salga perfecto. Y también pensar que está mal que alguien se entere de mis puntos débiles. Ese sería un riesgo, por ejemplo, contarle la verdad a las personas o mostrarme tal cual soy, ser libre. Por eso eh, se ve el hermetismo o se genera el hermetismo en las personas cuando piensan que es correr un riesgo mostrarse tal cual son. En el fondo, todo es eh, tratar de evitar la ansiedad a toda costa, que no haya un peligro, una ansiedad, algo que pueda estar sin prevenir. Todo calculado, el control también, el control. Esta creencia ataca hartas áreas, no solamente la física, que uno mantenga el control en estos casos, por ejemplo, en estos ejemplos
que salgan bien o salgan mal las cosas, sino que más adelante vamos a ver que genera inconscientemente, silenciosamente, barreras en las relaciones, eh, se instala el rechazo, el temor. Ujú. Sigamos, dice que muchas personas preferirían morir literalmente antes de probar algo nuevo o cambiar. Eh, Hablando del tema anterior, ¿cierto? Del cambio, como que uno supiera que en el fondo hay que cambiar, quiera o no, hay que cambiar. Todos vamos cambiando con el tiempo, ¿cierto? Nada permanece igual, las personas cambian, cambiamos, pero lo sabemos, pero es diferente esta creencia en que hay que tomar la decisión de correr el riesgo de cambiar y que ese cambio que vea pueda ser positivo o negativo. Muchas veces pensamos que hay que cambiar solamente hacia algo positivo, ¿verdad? Pero para cambiar también hay que arriesgarse a que el Señor me muestre al final todo lo que hay. Bueno, y paradójicamente, aquello que más tememos que ocurra, precisamente al no hacer el cambio ni probar, nos genera más ansiedad y más pasamos por eso que tememos. Es como cuando tengo un problema, ya sea de cualquier índole, y no lo quiero enfrentar, me levanto todos los días con ese problema, ¿cierto? En lugar de enfrentarlo y dar vuelta a la página. Eso mismo que temo me sigue persiguiendo. Bueno, y no es sabiduría lo que impulsa a una persona a no querer correr riesgos. Es el temor a perder la salud, la seguridad, la familiaridad, la sociabilidad, ¿cierto? Las personas, la comodidad, el control, el poder de la situación. Estas son amenazas demasiado grandes para correr un riesgo. Piensa una persona que tiene esta creencia errónea. Prefiere no correrlo. Bueno, y todo esto es mentira, ¿cierto? Es una creencia errónea que el enemigo también ocupa a través de situaciones que hemos vivido en la vida, donde quizás nos han causado algunos sufrimientos, algunas pérdidas, entonces hemos quedado con ese temor a que ocurra otra vez o nos han producido ciertas ansiedades y no queremos pasar por ese dolor otra vez, por ese rechazo o por esa pérdida o inseguridad o inestabilidad que hemos sentido en otros momentos. Muchas veces el desamparo, el abandono, el rechazo, em, la incomprensión ha hecho que nos podamos haber sentido eh, así. Entonces tenemos miedo a que nos pase otra vez, a perder también a las personas que amamos. Bueno, y todo eso lo va ocupando el enemigo. Pero todo eso, gracias a Dios, es mentira. Hoy día lo estamos sacando a la luz. em, y, y como les decía, más allá de correr un riesgo y no lograr un objetivo y no solucionar un problema o no quitarme la ansiedad de eso que me está eh, eh, ocupando el tiempo, preocupando, fastidiando, se esconde detrás de esto de no tomar riesgo las relaciones, se esconde el rechazo, se esconde el temor, porque uno lo ve reflejado en que, claro, no quiero tomar una decisión, no quiero o no veo resultados, porque podría perder, no me quiero aventurar en un trabajo, no quiero invertir, etcétera. Pero en el fondo estoy siendo movida por el temor y el enemigo va a ocupar el temor en muchas áreas, no solamente en las cosas físicas, ni en los progresos, ni en avanzar laboralmente o económicamente, sino que va a tener muchas consecuencias. Y aquí hay un ejemplo, en el libro le hacen una entrevista a una persona que fue al psicólogo, que está escrito por psicólogo el libro, y le preguntan que recuerde para atrás, eh, porque él se caracterizaba por nunca correr riesgo, y le dicen que ahora piense hacia atrás cómo se sentía en esa manera de vivir.
aunque él no había todavía decidido cambiar, pero que viera cómo se sentía. Y él decía, recuerdo lo infeliz que me sentía siempre, me sentía muy solo. Eso lo decía desde la adolescencia, más o menos que podía identificar. Él también decía que eh, antes de la adolescencia no lo podía identificar porque se veía con su mamá, que su mamá era quien como que asumía todos los riesgos. Lo sobreprotegió mucho, tomaba las decisiones por él, si es que había que relacionarse, ir a un cumpleaños, lo que fuera, lo incluía. Ella era quien movía todo y en el fondo controlaba la situación y lo protegió de sobremanera. Entonces, cuando él comenzó a crecer, a ser independiente ya en la adolescencia, le costaba mucho relacionarse, sentía ansiedad, como dicen hoy en día en la crianza, estaba muy desprotegido. La mamá, en lugar de equiparlo, ¿cierto?, a la vida, lo dejó desnudo y sentía él mucha soledad, se sentía muy infeliz también, el no poder realizarse ni expresarse por él mismo. Em, bueno, y eso va creando otras conexiones que, por ejemplo, pensar que nadie debe rechazarme, que todo el mundo tiene que ser amable conmigo, que nadie debe herir mis sentimientos o no querer estar conmigo, que sería terrible si alguien intencionalmente quiera hacerme o verme mal, ¿cierto? Esto tiene que ver con las relaciones. Esto va a abarcar toda el área de las relaciones, ya sea entre los amigos, la pareja, la amistad, todo, la familia, eh, va a ir abarcando. Entonces, eso está mal, po, porque está mal pensar que nadie debe rechazarme porque la gente es libre y también cada persona tiene sus trancas, ¿cierto? Entonces, si alguien me rechaza, no habla de mí, sino que habla también de lo que la otra persona ha vivido o está viviendo. No tiene que ver conmigo ni con mis aptitudes, eh, que todo el mundo tiene que ser amable conmigo, eso también es falso. La gente puede estar pasando por un mal momento en el día y no quiere decir que tenga que ver conmigo, con mi actitud o con que me aprueben o me desaprueben. Que nadie debe herir mis sentimientos, eso puede pasar, sabemos, ¿cierto? Que quizá alguien no lo quiera hacer, pero lo puede hacer igual, de herir los sentimientos. ¿Y qué va a pasar? Eso no depende de mí, también depende de las otras personas, de cómo están las otras personas en ese momento. Entonces, no por eso no me voy a arriesgar a relacionarme. Quizás me van a herir, pero también depende hasta qué punto uno deja entrar eso que viene desde afuera. ¿Dónde está mi valor, cierto? Mi autoestima. ¿En lo que piensen los demás? ¿En la crítica, en la opinión? ¿O en lo que Dios dice de mí? ¿En quién soy? También hay gente que pueda no querer estar con uno. Uno, como dice la canción, no es monedita de oro. Y es normal que la gente pueda elegir sus amigos y para eso tenemos que probar, tenemos que arriesgarnos y conocer también a las personas, darnos ese tiempo de explorar, ¿cierto? Y luego ver si alguien no me gustó, no me tinca nomás como amigo, pero primero tener ese encuentro. Y que sería terrible si alguien intencionalmente quiera hacerme o verme mal. Y esto es fuerte porque cómo alguien va a querer intencionalmente perjudicar a otro, puede pasar y eso tenemos que saberlo. Nosotros somos cristianos y también vivimos en un mundo eh, malo, entonces sí, sí puede alguien intencionalmente incluso querer hacerme mal, querer envidiarme, eh, querer que todo me salga mal. ¿Y qué va a pasar con eso? No, tampoco depende de mí. Habla de la otra persona y de la situación también en que esté pasando la otra persona. Quizás no tiene al Señor o tiene mucho rechazo y también quiere rechazar a los demás. Ujú. Para esto entonces tenemos que considerar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Miren, Dios mismo tomó el riesgo de una gran pérdida.
Por ejemplo, cuando se determinó a construir su reino, tomó el mayor de los riesgos que conoce la historia cuando envió a su hijo, Jesús, ¿cierto? ¿Quién hoy día tomaría ese riesgo de ofrecer, aquí está mi hijo, tomen, pum? Eso es uno de los riesgos más grandes que hay de ejemplo por nuestro Dios, ¿cierto? Un amor tan grande como para arriesgar a su hijo. Y dice que eso fue para nuestro beneficio. Cuando Jesús comenzó su ministerio también, cuando tenía 30 años, Jesús se arriesgó la pérdida de su reputación, de perder su familia, de perder la seguridad terrenal, ¿cierto? Del hogar donde vivía, el lugar físico. No tenía dónde recostar la cabeza, dice la palabra del Señor. La popularidad al decir la verdad, ¿cierto? Al exhortar y los amigos. Literalmente todo lo que una persona puede perder, Él lo entregó para hacer la voluntad de su Padre. Incluso la fe misma es un riesgo, ¿cierto? No se puede vivir sin correr riesgos, no se puede vivir. Hay que enfrentarse para, para tener un ascenso de trabajo, hay que arriesgarse a ir a la entrevista, también hay que arriesgarse que se gane otro el puesto para, para conocer al esposo, a la pareja, ¿cierto? Hay que arriesgarse a la cita, a conocerse, em, y así todo, todo para empezar un negocio, hay que partir, hay que probar, todo es un riesgo. Ujú. Y la creencia dice que es un peligro correr un riesgo, hay que evitarlo a toda costa y eso es mentira, ¿cierto? Siempre van a haber riesgos en la vida para avanzar. El Señor, de hecho, dice que en este mundo tendremos aflicción. Él no nos dice que en este mundo tenemos que pasarlo bien y sin dolor y todo a beneficio de uno. Al contrario, en este mundo vamos a pasar aflicción. eh, Nos va a fastidiar, nos va a dar comezón. Algunas cosas nos van a incomodar, no nos van a gustar las cosas que vamos a ver cuando lleguemos al otro lado. Pero dice el Señor, eh, tranquilo porque yo he vencido al mundo. O sea, en el fondo, el Señor siempre tiene el control. Él es el único que puede asegurar el control de todas las cosas. Eh, y para eso les puse aquí, no estás sola, tú puedes. Tú puedes. Uno cuando se encuentra con un riesgo, eh, de hecho, no, si está involucrada otra persona, yo creo que uno lo correría, porque eh, no sé, se apoya a la otra persona o el riesgo es compartido, pero cuando más cuesta tomar un riesgo es cuando uno se ve sola, ¿verdad? Se ve que la responsabilidad es netamente de uno y que uno se va a equivocar y va a correr el riesgo, pero no estás nunca sola en ningún riesgo. Al contrario, el Señor está contigo y Él quiere que nos aventuremos. eh, que actuemos con sabiduría. Y la sabiduría no implica actuar ni con temor ni con cobardía. El Señor nos llama a que seamos valientes. Y si hay que perder cosas en el camino, eso es parte de la vida. Necesitamos ir quitando lo que sobra, necesitamos llegar al otro lado para ver lo nuevo, para aprender, para crecer. Necesitamos a veces perder para agradecer también lo que teníamos eh, al Señor, porque podemos perder todo, pero al Señor ni la vida nunca cuando Él no lo quiera. ¿Y qué? ¿Y qué si perdemos todo? Podríamos perder el trabajo, la seguridad, el dinero, la familia, los hijos, algo terrible de pensar, pero la compañía, incluso la esperanza, pero al Señor nunca, ni la vida cae si el Señor no lo quiere. O sea, me podría pasar todo, el Señor podría darle la venia a Satanás, ¿cierto? Incluso para afligirnos, para hacernos pasar por pruebas, para zarandearnos, pero
la vida no la puede tocar nadie, nadie, ni siquiera la muerte llevarnos si es que el Señor no lo permite, no da el pase. Así que tenemos esa seguridad y también la de la salvación, de que incluso si perdiéramos la vida, porque el Señor así lo quiere, en algún riesgo físico, no sé, en lo que se imaginen, tenemos la vida eterna, tenemos la vida que el Señor nos dio. Em, bueno, y en el amor no hay temor, lo vamos a revisar los versículos. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tenemos que ver qué nos está moviendo a no tomar los riesgos. El temor, si es el temor, es triste porque dice que más allá, uno, una persona no se ha llenado del amor, del perfecto amor que echa fuera el temor, y dos, que lleva en sí castigo, que lleva en sí castigo. Todavía carga lo que el Señor ya pagó por la culpa, ¿cierto? Por el castigo de nuestros pecados. Y primera de Pedro 5:7 dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Eso es para tratar de no mantener todo a salvo y lejos de evitar la ansiedad. Porque aunque tengamos ansiedad, y de hecho estas situaciones de peligro, de riesgo, ¿cierto? Eh, nos van a generar ansiedad y la ansiedad es una emoción que, como decía la Paulita, todas las emociones son buenas, ¿cierto? Mientras no se queden por largo tiempo. La ansiedad me hace reaccionar, me hace avanzar, me hace tomar decisiones, me hace también moverme del lugar donde estoy. Y aunque tenga ansiedad, Él tiene cuidado de nosotras. Y aquí hay una parábola súper gráfica de que el Señor quiere que nosotros tomemos riesgos, que está en Mateo. También se la voy a leer yo. Y dice la de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a la capacidad que ellos tenían, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío y con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ven, aquí el Señor les entregó talentos a 3 personas
y estaba contento con los siervos que lo multiplicaron, que se arriesgaron, que no fueron movidos por el temor. En cambio, el que fue movido por el temor, dice, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento. El temor no le dejó arriesgarse, porque los otros, claro, los otros dos, claro que corrían el riesgo de perder eso, pero al Señor le gusta que uno arriesgue. Y también Él nos entrega de acuerdo a nuestra capacidad. A veces uno dice, ¿cómo más puedo hacerlo para salir de esta situación? Pero el Señor ya ha puesto en nuestras manos la capacidad que nosotros necesitamos para multiplicarla. Incluso la capacidad de multiplicar eso, cuando es su voluntad, ¿cierto? No podemos multiplicar ni recibir beneficio de todas las cosas. Hay otras cosas que también el Señor nos va a ir restando, nos va a ir quitando, ¿cierto? Pero para crecimiento, para liberación, para sanidad, para eh, ser más agradecidos, para ver lo que hay dentro de nuestro corazón también. El Señor también permite que uno pierda, así como Él quiere que uno gane, que uno arriesgue, eh, el Señor también en algún momento nos va a quitar. Y eso también es de Dios. Eso también. La Biblia dice, en Job dice que el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Él también quita. Y eso también es parte de la vida. Eh, el cambio. Bueno, esta creencia errónea no es de la nada, ¿cierto? Es para tomarla en consideración, para identificar muchas veces esta creencia, porque eh, vienen los pensamientos o nos vemos estancadas en situaciones y pasamos por alto o nos justificamos, ¿cierto? Como que no, es muy riesgoso, al Señor, si me equivoco, quizás el Señor no quiera eso para mí, pero a veces no le preguntamos al Señor. Entonces, para hacer el cambio de esta creencia errónea es muy importante rebatirla. Esto quiere decir que le pongo palabras a la creencia. Por ejemplo, me digo la verdad y digo, sí, estoy creyendo esto. Estoy teniendo miedo de enfrentar cierta situación. Por eso no quiero avanzar con esto. Estoy teniendo miedo de enfrentar a esta persona porque pienso que me va a responder de esta manera. Luego que me digo la verdad, la arrebato. Entonces le digo la verdad y digo, esto no es así, no va a pasar nada si corro el riesgo. O en el fondo va a pasar lo que Dios quiere que pase. Y no puedo seguir aplazando esta decisión o este riesgo. Si sobre todo si algo que me angustia, si algo que me causa ansiedad, si me fastidia, si me persigue, eso es algo que tengo que enfrentar, ya sea para ganancia o para pérdida. Esa es una de las formas que, que podemos identificar que hay que tomar el riesgo. Muchas veces el riesgo es la oración. A veces no voy a poder hacer algo yo físicamente o mejorar o yo misma quitar, ¿cierto? No está en las manos de uno controlar esa situación, pero el riesgo está en decirme la verdad de lo que estoy sintiendo y ir a la presencia de Dios y pedirle al Señor que tome esa situación, junto con eso rebatirla, quiere decir decirme la verdad personalmente, que eso no es así, que aunque pierda todo, aunque me vaya mal, el Señor tiene algo conmigo, tiene algo para mí con esa situación, que el Señor me ama, que Él tiene un buen plan siempre para uno. Esa es la verdad. Él tiene buenos planes, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y eso no siempre es las cosas que este mundo ve positivas. No siempre va a ser que me vaya bien. Puede ser que cada vez incluso padezca más cosas, pero mi alma está más sana, pero tengo mejores relaciones con las personas, estoy más sano físicamente. Entonces, esos son indicios de que el Señor
me ha bendecido. No solamente que me vaya bien y me prospere y que mi familia y mi matrimonio y que todo mi trabajo me salga bien. Eso es lo que podría esperar una persona de este mundo, pero nosotras no. Nosotros esperamos que el hombre interior vaya creciendo, vaya sanando y va dando testimonio el mismo espíritu de uno, porque uno siente paz, siente el fruto del espíritu. Cuando pasa una situación, ya no soy la misma persona de antes, sino que puedo enfrentar con más tranquilidad las cosas, incluso puedo enfrentar la ansiedad de las cosas, puedo decir las cosas, pedirlas, eh, sin querer también agradar, sin querer, ¿cierto? Muchas veces uno pues no eh, romper una relación o lo que fuera, quiere decir que sí a todo y eso no está bien. A veces hay que correr el riesgo de la opinión. Quizás me van a criticar, quizás me van a juzgar. Ese es el riesgo que corro. eh, pero el Señor quiere que lo tomemos. Y un tip que decía el libro es que comencemos, siempre comencemos, nunca nos quedemos ahí con la información, comencemos a tomar riesgos, primero los riesgos pequeños, los que no nos causan, no nos paralizan tanto, y luego vamos tomando los riesgos más grandes, pero tomemos riesgos. Esa es el capítulo de hoy. Voy a parar la grabación.